Te invitamos a escuchar En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca. Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Buenas noches y bienvenido a tu programa En Busca de Sentido. Esta noche nos vamos a encomendar a Nuestra Señora de la Paz, cuya festividad se celebra cada 21 de noviembre. Y vamos a conocer historias de conversión que nos ayudarán a entender la nuestra. Lo hacemos, como siempre, con alegría, a través de una entrevista, el relato de una conversión de la historia y una reflexión final que hoy nos acercará a la conmemoración de los fieles difuntos. Esta noche juntos descubriremos un poco más cómo la belleza del amor de Dios y de la Virgen viene a cada uno de nosotros y cómo la conmemoración de todos los fieles difuntos nos recuerda que nuestra meta es la eternidad. Al acabar el programa, la orientación del sentido a la fe en la comunión de los santos nos habrá acercado un poco más a la esperanza del cielo. Y saludamos a nuestro equipo, a Begoña Bas, Fran Juárez, Ángela Acedo y Rosa Molina, y a nuestros queridos oyentes. En la dirección y el micrófono estará contigo en este nuevo programa, la que te habla, Bárbara Meca. Comenzamos En Busca de Sentido. Esta noche sentiremos cómo el amor de Dios y de la Virgen vienen a nosotros muchas veces cuando menos lo esperamos. En nuestro espacio Cada mes de María nos encomendamos a Nuestra Señora de la Paz, cuya festividad se celebra cada 21 de noviembre. En nuestro testimonio de hoy conversaremos con José Calle Benito, un hombre de fe al servicio de la Hermandad de los Mártires y Caídos de Paracuellos de Jarama. En nuestra sección A la luz de un testimonio conoceremos la historia de Bartolo Longo, el jurista italiano promotor del Santuario de la Virgen del Rosario en Pompeya. Cerraremos el programa con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde el agradecimiento y la esperanza en Dios, en la que hablaremos sobre los fieles difuntos. Esta noche nos encomendamos a Nuestra Señora de la Paz, cuya festividad se celebra cada 21 de noviembre. Su devoción se remonta al año 1682, cuando unos comerciantes encontraron en la orilla del Mar del Sur salvadoreño una caja abandonada. Estaba tan bien cerrada que no pudieron abrirla con sus herramientas. Seguros de que contenía algún objeto valioso, ataron la caja sobre el lomo de su burra y la llevaron a la ciudad de San Miguel. Esperaban encontrar allí un tesoro. Llegaron a la ciudad el 21 de noviembre. Para asegurar la propiedad del posible tesoro, se dirigieron primero a las autoridades. Pero cuando pasaron por delante de la iglesia parroquial, hoy catedral, la burra se echó en tierra y nadie pudo moverla. Entonces, sin esfuerzo, lograron abrir la caja
y descubrieron que en su interior había una hermosa imagen de Nuestra Señora con el niño en brazos. Se cuenta que al llegar esta imagen había una cruenta lucha entre los habitantes de la región. Al correr la voz del hallazgo, todos depusieron las armas e inmediatamente cesaron las hostilidades. También se cuenta que en las luchas fratricidas de 1833 el bando triunfador hizo colocar la imagen de Nuestra Señora de la Paz en el atrio de la parroquia. A los pies de María se juró solemnemente no guardar rencores y borrar el odio para que la paz germinara en fraternidad y reconciliación. Por eso dieron a la imagen el título de Nuestra Señora de la Paz. La imagen está tallada en madera. Lleva bordado al frente de la falda de su blanco traje el escudo nacional de El Salvador. En la mano derecha lleva una palma de oro. Esto recuerda la erupción del volcán Chaparrastique, que amenazó con hundir a la ciudad en lava ardiente. Los habitantes aterrorizados colocaron la imagen en la puerta principal de la catedral. En ese momento, la corriente de lava cambió de dirección y se apartó de la ciudad. En el punto donde la lava torció el rumbo, hay un pueblo llamado Milagro de la Paz. Esto ocurrió el 21 de septiembre de 1787. Ese día, todos vieron en el cielo que el humo del volcán formaba una palma. Viendo esto como una señal del amparo de la Virgen, el pueblo decidió colocar en la mano de esta imagen una palma de oro semejante a la que vieron en el cielo. Benedicto XV concedió la coronación canónica de la imagen. Esta se efectuó el 21 de noviembre de 1921. El nuevo templo dedicado a Nuestra Señora de la Paz fue terminado en 1953. Por su parte, en Venezuela, el monumento a la Virgen de la Paz es una colosal escultura. Está levantada a 11 kilómetros al suroeste de la ciudad de Trujillo. Tiene 46,72 metros de altura, 16 metros de ancho y 18 de profundidad en la base. Pesa unas 1.200 toneladas. Remontándonos a 1568, la Virgen de Nuestra Señora de la Paz es patrona espiritual de Trujillo, siendo que desde 1960 ya es patrona oficial de la diócesis. La paloma que porta en su mano derecha simboliza el encargo de clamar por la paz de la tierra. La zona donde hoy está el monumento fuera habitada por la sociedad aborigen Escuque. En ese lugar hubo una sublevación indígena dirigida por el cacique Piticoj, de la etnia Cuicás. Según la hipótesis, tenían la misma raíz que los chibnas y los muiscas colombianos. Se rebelaron contra los colonos españoles. El 9 de octubre de 1557 se fundó la ciudad de Trujillo y se instauró la fe en la Virgen de la Paz. En 21 de diciembre de 1983, año bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, se inauguró este monumento. La construcción, que había durado 18 meses, fue bendecida por el cardenal José Alí Lebrun Morantinos. Esta estatua muestra a la Virgen María con túnica azul. Fue obra del escultor Manuel de la Fuente y el ingeniero Rosendo Camargo. El monumento está sobre una estructura de acero que es el esqueleto vacío en concreto. Este monumento funciona como mirador. Por dentro hay escaleras que permiten subir a 5 miradores. 4 de ellos miran a los puntos cardinales y uno está a la altura de los ojos.
Muchos visitantes prefieren quedarse en los primeros porque les da vértigo subir tan alto. El primer mirador está al nivel de la rodilla, a 18 metros. Se llega en ascensor. Desde ahí se ve la ciudad de Trujillo. El segundo mirador está en la mano izquierda, 4 metros más arriba. Desde ahí se ve la ciudad y sus alrededores. El tercer mirador está en la mano derecha, a 26 metros. Desde allí se observa la Teta de Niquitao, punto más alto del estado con 4.006 metros de altura. El cuarto mirador está a la altura de la cintura de esta estatua, a 28 metros. Se sube en ascensor, claro. Desde allí se ve la Ceiba, la costa oriental del lago Maracaibo, la Sierra Nevada de Mérida, páramos y la geografía trujillana hasta el estado de Lara. El quinto mirador está en los Ojos de la Virgen, a 44 metros. Es la vista más extensa e impresionante. Se sube por más de 200 escalones. Además de los miradores, el monumento tiene una capilla. La cúpula de la capilla tiene un vitral con una paloma rodeada de colores luminosos que simbolizan su esplendor. La oración con la que esta noche nos vamos a encomendar a nuestra Madre es de San Efrén de Siria. Dice así un extracto de ella. Mi Santísima Señora, Madre de Dios llena de gracia, tú eres la gloria de nuestra naturaleza, la mediadora del mundo después del mediador, Madre de aquel que es el único misericordioso y bueno. Acoge mi alma en mi miseria y por tu bendición, hazla digna de estar un día a la diestra de tu único Hijo. Amén. Le da vida, esperanza y amor. Salve, salve, oh Reina ensalzada, de tus hijos escucha el clamor. Nuestra dulce patrona clamada, tuyo siempre será el Salvador. Esta noche tenemos con nosotros a José Calle Benito. Él es un hombre de 62 años, el tercero de 4 hermanos, está casado, se dedica a la logística y comercio exterior y es presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires y Caídos de Paracuellos de Jarama. Buenas noches, José, encantada de saludarte. Hola, buenas noches y encantado de estar con vosotros en Radio María. Háblanos, José, de esos primeros recuerdos infantiles de fe que creo que están asociados a unos conventos en Loeches. Sí, la relación, nosotros los primeros fines de semana vamos a Loeches y el resto vamos a Segovia. En Loeches la vida religiosa es bastante intensa, ¿no? Hay una iglesia parroquial y 2 conventos. Uno es el de las Carmelitas y otro es el de las Dominicas, en el que todos los domingos íbamos a misa parroquial y después íbamos nuestro padre nos mandaba a comprar leche o huevos a los conventos, un poco también para ayudar a las hermanas con la compra de estos alimentos. Lo hacían, nunca las veíamos porque eran monjas de clausura y siempre estaban pues a través de una verja y cuando nos atendían siempre estaban a través de un torno en el que nos ofrecían pues los alimentos que pedíamos. Nuestra familia era muy conocida porque mis abuelos habían sido alcalde del pueblo, con lo cual pues tenían un especial afecto con nosotros y nos trataban muy bien y tengo unos recuerdos estupendos de ellas por el trato que nos daban en esos momentos que pasábamos con ellas. ¿Tu familia se traslada siendo tú muy pequeñito
a Cartagena por motivos laborales de tu padre. Y ahí creo que se producen algunas anécdotas. Una la verás posteriormente cuando vas a casarte, hablaremos de eso luego, que fue con tu partida de bautismo. Hay unos padrinos que conocéis y bueno, y un poblado americano en España, que nos contarás un poco sobre esto. Bueno, en ese sentido, a mi padre se traslada a Cartagena, concretamente a Cabo de Palos, donde están construyendo allí un poblado para los americanos que se estaban instalando en España, ¿no? Era una zona totalmente casi abandonada donde estuvimos, una casa muy rural en el campo, donde vivíamos mi padre, mi madre, el hermano de mi madre y mis 3 hermanos. Allí vivíamos y pues allí nos bautizaron, aparte de los 3 hermanos que nacimos allí. El tema del bautismo fue un poco complicado, porque con el paso del tiempo esa zona de los americanos y ese poblado desapareció, con lo cual la parroquia y todo lo que había en ese lugar, pues no encontraban concretamente esa parroquia. Incluso en estos tiempos, cuando me he casado, hubo dificultades para encontrar esas partidas de bautismo, con tanta suerte que el mismo obispo que tenemos en la diócesis de Alcalá de Henares, don Juan Antonio Rey Pla, estuvo en la diócesis de Murcia y hizo gestiones para indagar dónde había ido todos esos archivos del bautismo y concretarlo y obtenerlo, pero fue un poco difícil. Haces la comunión rodeado de chicas. Sí, bueno, esa es otra anécdota tremenda, ¿no? Porque tengo una hermana que es un año menor que yo, la más pequeña, y entonces tenía que hacer la comunión. Y mi padre pues dijo, pues vamos a aprovechar y la hacemos hacemos la comunión los dos juntos, ¿no? Yo estaba en un colegio y ellas estaban en las hermanas clarisas. Y entonces, claro, ahí las hermanas clarisas dijeron, sí, la niña sí puede hacer la comunión, pero el niño no. El niño no puede hacerlo, ¿no? Y entonces, mi padre, que es muy persistente, no sé qué gestiones haría. El caso es que hice la comunión con 22 niñas, yo solamente. Las niñas vestidas de monja y yo vestido de marinero. Pero resaltaba mucho que mi posición era de un varón solo. Vas cumpliendo años y llegas a otras catequesis, que son las de confirmación, ya con un poquito más de razón, ¿no? ¿Cómo te impactó lo que recibiste en aquella edad que uno tiene cuando la confirmación sobre la vida de Cristo? Bueno, la confirmación es muy importante en todo este proceso de fe católica. Digamos que ya cuando vas adquiriendo conciencia y vas adquiriendo saber en la vida, te tienen que saber dirigir, ¿no? Y entonces todas estas explicaciones que nos dieron en estos cursos fueron tremendas. Conocimos la vida de Cristo y me impactó de una forma peculiar. Eran mis comienzos, con lo cual iba avanzando en mi fe católica, pero sirvieron para fortalecer mi fe de una forma muy, muy especial. Siendo ya adulto, tu padre enferma de una grave enfermedad y tenéis que dejar Madrid para instalaros en Loeches. Ahí tienes un tiempo de mayor intimidad con el Señor, de mayor reflexión. ¿Cómo recuerdas ese tiempo y qué frutos crees que a ti de manera personal te pudieron llegar? Bueno, en ese sentido, una vez que a mi padre le detectan esa enfermedad tan grave,
pues nos dicen que nos vayamos a un lugar donde el aire sea más puro, donde pueda respirar mejor, y decidimos, ya que teníamos casa en Loeches, decidimos irnos a Loeches. Allí había un sacerdote muy, muy amigo de mi padre, que casi siempre estaba en casa, nos ayudaba y nos dirigía en todo. Entonces ahí fue un acercamiento todavía más grande. Con el cuidado de mi padre me ocupé yo directamente, ¿no? Aunque mis hermanos también colaboraron, pero yo estaba constantemente con él. Esto me permitía también estar mucho tiempo solo, y poder pensar. Tenía un miedo terrible a que mi padre desapareciera, y la evolución de esa enfermedad lo que nos hacía constar es que la enfermedad cada vez iba peor y que esto ocurriría de un momento a otro. Tú rezabas delante del sagrario pidiendo que ese momento que tú tanto temías, pues bueno, que el Señor te ayudara en ese... Sí, en ese sentido tenía un miedo especial, ¿no? A que mi padre no permaneciera más conmigo. Luego, a través de la fe, he visto que no ha sido así, pero en esos momentos tenía un especial miedo interior a que mi padre desapareciera. Estaba muy, muy unido a él, y entonces en esos momentos me sentí muy desamparado en todo sentido, y efectivamente encontré la fe de Cristo una respuesta importante en mi vida. Una respuesta que te permitió no estar en ese momento que tú tanto temías. Claro, eso también es un tema muy importante, porque mi petición y mi miedo siempre, después de haber estado tanto tiempo, haber pasado tantas horas en ese poco espacio de tiempo de la enfermedad, lo que no quería nunca era estar en sus últimos momentos, que ese momento de dejarnos, ya que nos habíamos despedido, el sacerdote había estado con él en varias ocasiones, ese miedo a estar presente en ese momento, ¿no? Y bueno, pues otra vez Dios pone la mano encima y hace que mi madre me mande a hacer un recado, y no estoy en ese momento. Todo es una providencia que hay que agradecer siempre a la misma persona. Fue para ti un signo del Señor en ese momento. Una verdadera señal. Cuando recibes las señales, he recibido algunas más en mi vida, pero esta ha sido una de las más importantes, que luego a posterior también ha pasado con mi madre. Con mi madre estaba en el hospital, sí, desgraciadamente estuvimos por la mañana con ella, nos dijeron que estaba mejor, pero en pocos momentos, y ella sola en el hospital, falleció. Tras el fallecimiento de tu padre, haces el Camino de Santiago, y bueno, ese recorrido, ¿cómo entiendes hoy, cómo viviste, que te pudo fortalecer en la fe? Bueno, también en esos momentos me quedé totalmente desamparado mental y espiritualmente. Entonces vi la oportunidad en el camino de poder estar durante cerca de un mes caminando y pensando cómo podía ser mi vida, en qué apoyarme para que mi fe fuera más fuerte y no me quedara desprotegido en la vida. Sí tenía el apoyo de mi madre, pero necesitaba un punto más, y ese punto más espiritual me lo dio el Camino de Santiago, pudiendo pensar en mí y rezando en los lugares por donde pasaba, en los que también, al explicarles mi pequeño problema personal, pues ellos me ayudaron, los sacerdotes por donde pasaba me ayudaban y me animaban a continuar ese camino, que fueron un camino importante. Un camino importante, un mes. ¿Desde dónde lo hiciste? Pues salí desde Roncesvalles, al otro lado de los Pirineos. Fue tremendo, fue bueno, a tal caso de que he vuelto a ir en coche.
he ido en coche con mi esposa y casi no lo creía lo que pude hacer, ¿eh? Pero ahí también está la fe, que fue la que me movió desde el primer momento a hacerlo y a llegar a Santiago de una manera muy, muy particular. En aquellos momentos de duelo, creo que el obispo de aquel momento, de Alcalá de Henares, tú tienes contigo unas palabras que te ayudan a sentir pues su comprensión, ¿no? Sí, un obispo muy cercano, muy, muy, muy cercano, aunque parezca que siempre nos referimos a los estamentos de la Iglesia superiores, porque nunca tratamos con ellos. Yo animo a la gente a que se acerque a ellos y hable con ellos, ¿eh? En ese sentido, pues también le comuniqué el fallecimiento de mi padre y, bueno, yo tenía un poco de miedo a la palabra huérfano de padre, y entonces la verdad es que me dio una respuesta en ese sentido, además de espiritual, personal, que también me engrandeció cada vez más mi potencia en la creencia de la fe católica. De hecho, esos temores que tú tenías, luego no ocurre tal y como tú temes, porque pudiste vivir la orfandad no tanto como tú la temías. Sí, en ese sentido, pues con esas palabras de nuestro querido obispo, don Juan Antonio Rey, pues me animó de una manera muy especial, porque dijo, así hemos estado todos, ¿no? Pero para eso creemos en Dios, para eso creemos. Entonces estarás desanimado, estarás descompuesto, pero volverás a tu sí y volverás a creer en Dios de una manera muy especial, cosa que así fue. Pues ahora vamos a escuchar una canción que has elegido tú, se llama Cerca de ti yo estoy, interpretada por Jesús Cabello. Al finalizar de escucharla, te preguntaré por qué la has elegido. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón. Hazme tu rostro ver en la aflicción. Mi pobre corazón inquieto está. Por esta vida voy buscando paz, mas solo tú, Señor, la paz me puedes dar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Seguimos en Busca de Sentido en Radio María. Esta noche está con nosotros José Calle Benito. Acabamos de escuchar una canción que ha elegido él, interpretada por Jesús Cabello. Se llama Cerca de ti yo estoy. Qué bonita canción, José. ¿Por qué la has elegido? Sí, bueno, pues la primera es la connotación y el título de la canción, de Cerca de ti, porque es verdad que cuando estamos más cerca nos encontramos más acogidos, ¿eh? Y eso es importante para la persona, que siempre se sienta
protegido y bendecido por una persona superior como es Cristo. En ese sentido, esta canción siempre nos recuerda sus vivencias y su acercamiento a Él. Otra compañía humana, en este caso, que es la de tu esposa. La conoces ya con el tiempo y os casáis en la iglesia de las Calatravas, calle Alcalá. ¿Qué signo es para ti el hecho de contraer matrimonio en esa iglesia y cómo viviste esa celebración? Bueno, la iglesia teníamos mucha. Su parroquia eran las Carmelitas de Ayala y estaba un poco empeñada en que fuese así. Pero hacía pocos meses habíamos ubicado con máximas autoridades eclesiásticas, Monseñor Martínez Camino en especial, habíamos ubicado dos retratos, uno de los mártires del siglo XX en un lado y en el otro un mural espectacular de San Juan Pablo II, que había sido proclamado santo desde hace muy poco. Eso me impactó de una manera muy especial. Tuve que convencer a mi mujer y al final ese fue el principal motivación por la que estuvimos en esa iglesia. Vais de viaje de novios a Tierra Santa. ¿Qué recuerdo traes de allí? ¿Qué más te has traído de este tiempo, además de esa ceremonia que tuvisteis en la iglesia de Caná, que también te preguntaré por ella, pero como impresión de Tierra Santa? Bueno, hicimos 2 viajes a Tierra Santa. El primero como viaje de boda, en el que la madre de mi mujer falleció en la mitad del trayecto. Entonces, mi mujer estaba muy apegada también a su madre y regresamos en ese momento a España, pues a acompañarla en los últimos momentos. Al año siguiente perduró la insistencia en querer volver a regresar a Tierra Santa y volvimos a Tierra Santa. En el primer viaje, pues nos bautizamos, también nos casamos en Caná y poco tiempo después fue cuando volvimos a Madrid y al año siguiente regresamos e hicimos lo mismo que habíamos hecho en el anterior viaje. En este sentido también el testimonio es importante porque viajamos con 2 personas, 2 amigos casados, en el que teníamos un poco de miedo porque no veíamos que estaban muy introducidos en la fe católica. Si eran religiosos, si estaban en la fe, pero no eran muy fuertes en ella. Y lo que ocurrió es que teníamos miedo, viajábamos con un sacerdote, rezábamos antes de llegar a los lugares, asistíamos a misa, por supuesto, en todos los lugares donde teníamos previsto, y teníamos un miedo un poco especial porque el marido de ella no aceptase todo esto, ¿no? Y fue todo lo contrario. Incluso ahora cuando recordamos este viaje siempre nos dicen que es el más importante de su vida. Y entonces ha sido una especie de conversión muy, muy relevante. Como presidente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Mártires y Caídos de Paracuellos de Jarama, también has vivido algún testimonio, incluso de un empleado de allí de... Sí, en la Hermandad pues tenemos muchos testimonios, ¿no? De gente que a través de nuestros mártires, de la petición y rezo a nuestros mártires, han intercedido por nosotros. Y en este sentido hay un caso muy peculiar que yo siempre lo reflejo. Hay veces que no le dan mucha importancia, pero para mí sí la tiene, ¿no? Es una persona que estuvo con nosotros cerca de 8 años,
y en ese periodo de 8 años, al finalizar, le diagnostican una enfermedad muy, muy grave, con el resultado de que le dicen que la duración de su vida es mínima. Estamos hablando de meses. Entonces viene un día a verme, me lo cuenta y digo, pues la solución es hablar con el capellán de la hermandad. Que él te oriente, te hable y te dé fuerza, que lo va a hacer. Y principal, pedir siempre a nuestros mártires por tu cuidado. Pues con el paso del tiempo vemos que así lo hizo. Estamos hablando de hace entre 5 y 7 años, y hoy día está con nosotros. Es una intercesión muy, muy relevante que parece que no tiene importancia, pero para mí y para mi fe católica la tiene de una forma muy, muy especial. Desde pequeño ibas con tus padres a la misa anual funeral, ahí en Paracuellos de Jarama, pero es muchos años después que tú descubres que tu misión personal está ahí. Sí, bueno, con mis padres somos 3 hermanos y creo que de mis 3 hermanos no habían ido nunca. Siempre me llevaban a mí, no sé la motivación, pero desde muy pequeño recuerdo andar por allí con pantalón corto y dar vueltas por encima de los muros, pero con el paso del tiempo y principalmente con el fallecimiento de mi padre, creía que esa misión también la debía continuar de una forma contundente en mi vida, ¿no? Y pues el 2011, a través de unas elecciones, pues decidieron que obtuviese el cargo de presidente de la hermandad. Ahí ya un poco las obligaciones y las funciones a desempeñar eran todavía mucho más importantes. Esto es el comienzo de 1999, cuando fallece mi padre, cuando ahí siento otra llamada, una principal llamada a dar la continuidad a todo eso que habíamos estado asistiendo durante tantos años, Y en ese sentido, pues muy orgulloso de que en la hermandad donde hemos asistido durante tantos años, la representación de la familia haya quedado de una forma impregnada con mi persona, a tal punto que dentro de lo que he podido hacer en el lugar, estoy tan orgulloso de haber puesto el Santísimo en la capilla que no estaba, y bueno, pues otras muchas cosas que tampoco son de una importancia especial, pero sí esta, porque consideraba siempre que con nosotros debería estar el Santísimo. Empezaste arreglando, incluso con tus propias manos, el propio lugar, y eso te permitía pues tener también un tiempo de reflexión. ¿Cómo viviste esa oración interior que tenías, esos pensamientos, esa intercesión? En ese sentido también, dependiendo también de los sacerdotes o capellanes que hemos tenido en la hermandad, han ayudado mucho a ello, ¿no? Porque era una cosa inhabitual que el mismo presidente de la hermandad estuviera a cargo de las funciones de cualquiera que hiciese falta, ¿no? Tanto es así que igual había que hacer poda, que recoger piedras, que quitar hierba, cualquier posición en la que yo creía que pudiese ser útil para la hermandad, lo podría hacer. En ese sentido, en estos últimos años, desde hace 4 o 5 años, hemos tenido a un capellán muy, muy relevante, un profesor de universidad en Roma, un teólogo de primera línea, en el que me ha ayudado mucho, aparte de tener todos los conocimientos de teología, sino en mi fe católica.
en mi fe católica. Tiene una forma, él tenía una forma, tiene, que está con nosotros, una forma muy especial, y me ayudaba a rezar, me ayudaba a comprender todo lo que significa la verdadera fe. Bueno, pues con esta verdadera fe se nos acaba el tiempo de la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros en Radio María España. José Calle Benito, buenas noches. Pues muy buenas noches y un fuerte saludo para todos los radioyentes de Radio María. A la luz de un testimonio. El Espíritu de Dios está sobre mí. La historia de conversión que descubrimos hoy nos muestra cómo la amistad puede ser un cauce del alma para encontrarse con Dios. Cómo la fraternidad y la misión compartida alcanzan frutos de caridad. Y cómo la devoción al Santo Rosario es fuente inagotable de gracias. Bartolo Longo nació el 10 de febrero de 1841 en Latiano, Salento, Italia. Hijo del médico Bartolomeo Longo y Antonia Lubarelli. Fue bautizado como Bartolomeo Vicenzo Romualdo María. Estudió con los padres escolapios en Francavilla Fontana. En 1858 obtuvo el título para enseñar gramática rudimentaria. Planeaba estudiar abogacía en la Regia Universidad del Hombre. El ambiente académico era anticlerical. Leyó la vida de Jesús de Ernst Renan. Estudió filosofía y letras con Augusto Vera y Luis Settembrini, quienes le inculcaron el positivismo y la negación de lo sobrenatural. Bartolo tenía un carácter apasionado y extremista. Entró en una asociación espiritista. Llegó a ser medium. Practicó ritos satánicos. Estas prácticas acabaron destrozándolo. Cayó en depresión y llegó a tener pensamientos suicidas. Su novia, la baronesa Caterina Scazzetti, se hizo religiosa y murió joven. Esto le afectó profundamente. Fue la amistad quien encauzaría la senda de su alma a Dios. Su amigo Vincenzo Pepe lo acercó a la fe. Le habló del amor de Cristo y de la Iglesia. Posteriormente le presentó al dominico Alberto Radente, quien le influyó en lo hondo del espíritu. Finalmente llegó la conversión del alma y después de la conversión, la consagración. Bartolo Longo se unió a la Tercera Orden de Santo Domingo. En 1864 se graduó en jurisprudencia. Renunció a su carrera legal. Hizo voto de castidad. Volvió a su tierra natal y se dedicó a obras de caridad. En Nápoles conoció a Santa Catalina Volpicelli. Ella lo presentó a la condesa Mariana Farnararo de Fusco, viuda y benefactora. Se hicieron amigos inseparables. En 1872 viajó al Valle de Pompeya por asuntos de la condesa. Vio la parroquia de Santísimo Salvador en ruinas, lo que le impactó absolutamente. Durante un paseo vivió una experiencia mística. Escuchó una locución interior en la que la Virgen le decía: si buscas la salvación, promulga el rosario. Esta es la promesa de María. Estas palabras le iluminaron y cuenta: casi caí de rodillas. Si es cierto,
No me iré de este valle hasta que haya propagado tu rosario. En ese momento escuchó la campana del Ángelus, se arrodilló, sintió paz interior, entendió su misión, propagar el rosario. Se hizo catequista. En 1873 organizó un festival del rosario, pero llovió y fue un fracaso. No se rindió. En 1875 restauró la capilla, comenzó la oración del rosario. Ese año el obispo fornisano de Nola lo visitó. Le pidió construir una iglesia en honor a Nuestra Señora de Pompeya. Esta iglesia más tarde se convertiría en lugar de peregrinación y posteriormente en basílica. Necesitaba una imagen de la Virgen del Rosario. Para ello fue a Nápoles. Con el consejo del padre Radente pidió al Conservatorio del Rosario de Porta Medina un viejo cuadro. La imagen estaba muy deteriorada. Estuvo 3 años en restauración hasta ser venerada. Bartolo Longo restauró capillas e iglesias en Lecce, Latiano y Cotrino. En Cotrino restauró el convento cisterciense, hoy santuario de la Virgen de Cotrino. Para recaudar fondos, Bartolo y la condesa viajaron por muchos lugares. Ayudaban a pobres y enfermos. El 13 de febrero de 1876 se expuso el cuadro restaurado. Se produjo un milagro. Clorinda, diagnosticada con epilepsia central incurable, sanó tras la promesa de su tía Ana María Cardarelli de peregrinar a Pompeya. Después de otras curaciones, llegaron donativos de todo el mundo para construir la iglesia. En 1877, Bartolo enfermó gravemente. Desde su cama pidió la imagen de la Virgen y oró a Santa Catalina de Siena diciendo: «Querida Santa, yo he escrito de vos en los 15 sábados. Como mis lectores darán fe si yo no soy el primero en recibir la gracia. ¿Y cómo creerán en los milagros de la Virgen de Pompeya si ella deja morir a quien los publica?». Después de medianoche, Bartolo Longo despertó curado. En agradecimiento escribió una novena y difundió la práctica de los 15 sábados. Cuentan que la Virgen se apareció a la hija del comendador Agreli. La curó. Le dijo: «Cada vez que desees alguna gracia, hazme 3 novenas rezando los 15 misterios del Rosario y otras 3 en acción de gracias». El 15 de octubre de 1883, 100.000 peregrinos rezaron en Pompeya la súplica a la Virgen del Rosario escrita por Bartolo Longo. En 1884 fundó el periódico El Rosario y la Nueva Pompeya, aún activo. En 1885, Bartolo Longo y la condesa se casaron, aunque vivieron en castidad y fraternidad. En 1887, Bartolo fundó el orfanato femenino, hoy parte de la Fondazione Beato Bartolo Longo, atendido por las dominicas Hijas del Rosario de Pompeya. Reconstruyó la parroquia del Santísimo Salvador, elevada basílica en 1894. Fundó un hospicio para hijos de presos. Los varones fueron confiados a los hermanos de las escuelas cristianas de La Salle y las niñas a las dominicas del Rosario. En 1901 se inauguró la fachada del Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya, dedicado a la paz universal, gracias a donativos internacionales. En 1924 quedó viudo y en 1925 volvió a Pompeya. Allí recibió la Gran Cruz de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén. En sus últimos días fue amigo del doctor Giuseppe Moscati,
canonizado en 1987. Moscati le dijo: «Comendador, con tanta obra caritativa que usted ha fundado, usted será algún día digno del honor de los altares». Bartolo respondió: «Sí, doctor, yo te precederé. Tú me seguirás después». El 5 de octubre de 1926, Moscati fue a Pompeya a asistirlo. Bartolo Longo moriría ese día. San Juan Pablo II diría de él: «Puede decirse de él sin exagerar que toda su vida fue un servicio permanente a la Iglesia en nombre de María y por amor a ella». La basílica fue visitada por el Papa San Juan Pablo II en 1979 y 2003 y por el Papa Benedicto XVI en 2008. Antes de morir, Bartolo dijo: «Un día un hombre vestido de blanco bendecirá a las naciones en Pompeya». El Papa San Juan Pablo II fue a Pompeya y en 2002, en la plaza de San Pedro, abrió el Año del Rosario. Lo citó varias veces en la encíclica Rosarium Virgines Mariae. Te invitamos a participar en el programa contándonos tu testimonio. Puedes escribir al número de WhatsApp 611-770-800, 611-770-800 o a la dirección de correo electrónico enbuscadesentido@radiomaria.es. Queremos escuchar tu historia de conversión. La Lucerna. La conmemoración de todos los fieles difuntos redescubre la fe en la comunión de los santos. Acoge el vínculo con quienes partieron de este mundo, es puerta a la esperanza y nos recuerda que nuestra meta es la eternidad. Vive con esperanza tu tiempo terreno en Dios. Acude a visitar a quienes nos han dejado con ánimo de buen cristiano. Reconoce el mensaje que trasciende a la muerte y vivirás una vida más orientada al cielo. En palabras del Santo Padre Benedicto XVI, la conmemoración de todos los fieles difuntos nos dice que solamente quien puede reconocer una gran esperanza en la muerte puede vivir una vida a partir de la esperanza. En estos días se visita el cementerio para rezar por los seres queridos que nos han dejado. Es como ir a visitarlos, para sentirlos todavía cercanos, recordando de este modo un artículo del credo. En la comunión de los santos hay un estrecho vínculo entre nosotros, que aún caminamos en esta tierra, y los numerosos hermanos y hermanas que ya han alcanzado la eternidad. Encuentra en el amor el sentido último del final de la vida. Penetra en el misterio de la muerte con esperanza. Descubre algo mayor que lo que perciben tus sentidos y superarás la dimensión horizontal del ser humano. Aspira a la eternidad que vence a la muerte. Mueve tu espíritu al bien, conduce tu vida hacia el amor que salva y derribarás tus miedos desde otra perspectiva. Siguiendo al Papa citado, si reducimos al hombre exclusivamente a su dimensión horizontal, a lo que se puede percibir empíricamente, la vida misma pierde su sentido profundo. El hombre necesita eternidad y para él cualquier otra esperanza es demasiado breve, es demasiado limitada.
El hombre se explica solo si existe un amor que supera todo aislamiento, incluso el de la muerte, en una totalidad que trascienda también el espacio y el tiempo. El hombre se explica, encuentra su sentido más profundo, solamente si existe Dios. Un ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la renovación de nuestra fe en la vida eterna cada vez que rezamos el credo durante la Eucaristía dominical y especialmente cuando visitemos a los fieles difuntos a la luz de la conmemoración prevista por la Iglesia en su recuerdo. Concluyendo con el Papa mencionado, al ir a los cementerios y rezar con afecto y amor por nuestros difuntos, se nos invita, una vez más, a renovar con valentía y con fuerza nuestra fe en la vida eterna. Más aún, a vivir con esta gran esperanza y testimoniarla al mundo. Tras el presente no se encuentra la nada. Otro ejercicio espiritual para lograr este crecimiento en Dios es la construcción de la paz. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo programa En Busca de Sentido, en este, su espacio final, La Lucerna. Gloria al Espíritu, la gloria a ti. Gloria. Esta noche, bajo el manto de Nuestra Señora de la Paz, a quien nos hemos encomendado, hemos conversado con José Calle Benito, un hombre de fe al servicio de los mártires y caídos de Paracuellos de Jarama. En el espacio A la luz de un testimonio hemos conocido la historia de Bartolo Longo, el jurista italiano promotor del Santuario de la Virgen del Rosario en Pompeya. Y acabamos con La Lucerna, nuestra sección para el punto y final, una reflexión desde la alegría y la esperanza en Dios. Buenas noches, aquí finaliza tu programa En Busca de Sentido. Si quieres volver a escucharlo, lo tienes en podcast. Puedes encontrarlo entrando a la web de Radio María España. O bien, si quieres, nosotros te lo enviamos. Puedes pedírnoslo mediante un mensaje de WhatsApp al número de nuestro programa. Nuestro número 611-770-800. Nos encantará que formes parte de En Busca de Sentido. En 15 días volvemos a encontrarnos. Que la esperanza de este encuentro te acompañe hasta el próximo, como lo hará seguro en esta, la que te habla, Bárbara Meca. Has escuchado en Radio María En Busca de Sentido, un programa dirigido por Bárbara Meca.